Covema Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Cordial y solidario saludo para toda nuestra querida audiencia codemada, a los cooperativistas que nos sintonizan domingo a domingo, igualmente este saludo de bienvenida. Están en la mesa de trabajo varios invitados con los cuales vamos a actualizarnos. Estaremos hablando del Centro de Investigación y Educación Avanzada de Codema, el CIEAC, con el gestor de asuntos académicos Wolfgang Durán e igualmente Luzdarí Naranjo, quien también hace parte de este equipo de investigación en los derroteros que la cooperativa se ha venido trazando en los últimos tiempos. Wolfgang y Luzdarí, bienvenidos, maestros de Bogotá y de la zona centro, un abrazo bien solidario. Efectivamente vamos a hacer un balance general del encuentro y que trajo unos invitados de primera clase, aportes muy interesantes a este campo del conocimiento en la economía social y solidaria, y es lo que vamos a abordar con Wolfgang y con Luzdarí. Entonces, bienvenidos. Apreciada comunidad codemada, un gusto estar de nuevo por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Wolfgang, ¿cuál era el objetivo principal de este segundo encuentro? Bueno, lo primero, Esperanza, es recordar que Octubre Solidarios es un espacio de apropiación social y conocimiento que se viene construyendo desde el año 2021 en cabeza del equipo de investigación del CIEAC, del profesor César Hernández y la profesora Luzdarí Naranjo, que nos acompañan acá, y que como tal obedece a un proceso organizado, liderado por Codema, por el Departamento de Educación y el Centro de Investigaciones, pero que también acompañan otras organizaciones, principalmente el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, la Cooperativa para el Bienestar Social COPEBIS y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas ALAL, para poder aportar al campo de la economía social y solidaria. Ese primer objeto de encuentro del año pasado versó sobre las reflexiones analíticas de la economía social y solidaria, y conclusión de ese encuentro surgió el tema de este encuentro del 2022, del que es el que vamos a hablar, y tiene que ver sobre las tendencias en economía social y solidaria. Esto se hizo a partir de 3 categorías emergentes. Aclararle a nuestra audiencia que no es únicamente un evento, sino que es el culmen de un proceso reflexivo y organizado de una serie de organizaciones de economía social y solidaria que tienen este motor de expresión y este espacio de expresión particular. Luzdarí, bienvenida. Mencionemos quiénes estuvieron desarrollando los temas y las categorías que fueron trabajadas durante el encuentro. Muy buenos días, un gran saludo para toda la audiencia codemada. Dentro del trabajo que se vino realizando, los dividimos en una serie de categorías y hablamos de educación, hablamos de experiencias y hablamos de transformaciones. Dentro del primer momento, la invitada es la doctora Edith Carolina Pineda Pinzón. Ella trabaja en Buenos Aires, hace parte de un grupo que se denomina Centro de Investigaciones Sociales, y nos trajo una ponencia muy interesante que hacía referencia a todos los debates hacia una ley de economía popular y comunitaria en Colombia. Y es que hacía un análisis de la economía popular, de cómo la economía popular es de comunidades, es de necesidades y es de proyección. Otro de los invitados es el señor William Javier Castellanos Morales, y que hace parte de la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina. Y nos habla de criptomonedas sociales, de irrupción tecnológica y sus aportes en la economía social. De traer una moneda que sea una moneda más de intercambio, más sostenible, más autosostenible y flexible, y que genere un punto de equilibrio económico. Esa es una postura actual muy interesante que nos trae William. También tuvimos un invitado muy interesante, Mauricio Rodríguez, el director técnico del desarrollo de la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS. ¿Qué trae él dentro de su ponencia? Una mirada que hace referencia a un tema político de nuevas directrices que debe traer la unidad. Ese es nuestro primer momento. En ese primer momento, pues estamos haciendo un análisis de lo que es una parte de transformación, pero también una parte de educación, ¿sí? Voy a notar que el evento
quedó grabado y ya se subió a la página de YouTube de Codema. Toda esta información que nos comenta hoy Wolfram y Luz Dari, pues puede acceder a través de las redes. Dentro del sector hay confluencia de muchos organismos de representación, de entidades que tienen, digamos, un peso muy importante en las regiones. En nuestro encuentro, esas voces tuvieron la oportunidad con la UAEOS, que es el representante del gobierno, para sentarse y analizar algunos puntos de las propuestas que ellos presentan. Creo que lo importante allí es poder entender que el camino reflexivo de la economía social y solidaria es un camino que ya desbordó la naturaleza disciplinar, es decir, ya no está únicamente en el territorio de los cooperativistas o de los economistas de la cooperación, sino que desborda varios territorios conceptuales y es un poco más transdisciplinar. Por eso ya encontramos apuestas muy desde lo financiero. Hubo un par de experiencias más también de un profesor de Uruguay, que es una experiencia de emprendimiento solidario que surge de la escuela precisamente y termina con una cooperativa que se denomina Entre Bichitos, y él demuestra cómo el modelo cooperativo es un modelo eficiente y eficaz para construir no solo redes comunitarias, sino para también, digamos, amarrar y consolidar y vincular procesos de enseñanza-aprendizaje en el componente de las ciencias y, digamos, formalizarlo también por la vía del emprendimiento solidario. En esa idea, para acabar de responder tu pregunta, sí, este tipo de espacios nos sirven para entender cuáles son los puntos comunes y cuáles son los posibles nodos de diálogo sobre los cuales podemos posteriormente establecer relaciones. Y otra serie de expectativas que ya, es decir, se están haciendo cuerpo y se tienen que materializar precisamente a través de las acciones del gobierno, concretamente para el desarrollo de este tipo de economías, es decir, una economía que sea capaz de responder a las expectativas del contexto nacional y mundial. Necesariamente nos tenemos que articular en algún momento, pero en unas condiciones diferentes, en unas condiciones de igualdad, en unas condiciones más que de igualdad, de equidad, es decir, donde de verdad no nos sintamos tan desfavorecidos en ese intercambio comercial. Luz Dari, usted venía comentándonos las personas que estuvieron participando en este evento. Creo que aún falta información para nuestros asociados y asociadas. Bueno, un segundo momento estuvo más ubicado dentro del tema de la transformación y la educación. Dentro de eso, pues ya Wolfram nos había hablado de la cooperativa Entre Bichitos de Uruguay, que es un ejemplo de educación y de transformación respecto de un tema específico de cooperativismo. Otro de los invitados fue el señor Clemente Garay Gómez, que es de Copevis. Él habla de un tema interesantísimo porque dice que los modelos de la educación solidaria y de la tendencia pedagógica deben fortalecerse. También dentro de esa misma línea habló el señor Ricardo David Ladrón de Guevara de la Universidad Javeriana, y él nos dice que la economía debe transformar la educación desde el punto de vista no solamente desde la cátedra, sino que debemos ir un poco más allá, y hay un tema que está muy olvidado que nos trae él, que es el tema de la cultura de la solidaridad, que lo hemos perdido, pero él se centraba mucho en la economía del cuidado, y entonces habla de la cultura, de la economía y de la solidaridad. Están escuchando Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. ¿Sabía usted que...? El quinto principio cooperativo nos habla de educación, formación e información. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a los asociados, a los representantes elegidos, a los administradores y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de las mismas. Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, sobre la naturaleza y beneficios de la cooperación. Hola compañeros, ¿están hablando de Codema, la cooperativa de nosotros los maestros de Bogotá? ¡Claro! Codema es nuestro orgullo, porque es la primera cooperativa de maestros en Colombia. Tenemos una gran empresa, con más de 50 años, y un servicio de crédito ágil, oportuno y con bajos intereses. Y no olvidemos el impulso que hace a nuestro ahorro.
Además, nos beneficia con programas en cultura, turismo, salud y ni qué decir de las sedes vacacionales. Y es muy fácil asociarse, con fotocopia de la cédula y desprendible de pago en cualquiera de sus puntos de atención. Te invitamos a asociarte a Codema y convertirte en dueño y gestor de esta gran empresa cooperativa y solidaria. Estoy convencido, voy a convertirme en nuevo asociado de Codema. Codema, vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. En relación con esto de la educación, profesor Manuel, ¿usted recuerda el ejercicio que estábamos haciendo en el programa el año anterior, donde los maestros socializaban sus experiencias? Y digamos que desde la educación son temas y ejercicios pragmáticos de cómo educar en la solidaridad, en la cooperación. ¿Por qué no nos referimos un poquito a eso, haciendo también homenaje a todos los maestros y maestras que hacen ese tipo de trabajo en el aula? Claro, hay muchas cosas que ocurren en la escuela que a veces quedan invisibilizadas, porque hay una cultura predominante y es que uno hace muchas cosas, pero no sistematiza eso. Entonces las experiencias quedan allí, pero uno no las socializa. Y si no las socializa es como si no se hubieran hecho, como si no se hubiesen dado. Pero necesariamente lo que hicimos en el año pasado aquí en el programa fue traer a compañeros que cotidianamente en sus centros educativos, en sus escuelas, trabajan, hacen cosas novedosas, intercambian experiencias con sus chicos, con los padres de familia, con toda la comunidad educativa en general, y de verdad que a veces pasan como personajes anónimos, pero con una importancia y una relevancia grandísima. ¿Y por qué grandísima? Porque es que ellos son los hacedores de la escuela propiamente dicha. Y entonces cuando hemos creado nosotros esa posibilidad de un escenario donde la gente pueda comentar un poco sus experiencias, pues para nosotros ha sido una experiencia gratísima. Este año cambiamos un poco la modalidad, ya no los estamos invitando al programa de radio, sino que los hemos invitado a una cosa que hemos denominado para este segundo semestre aquí en Codema, el Café Cultural Codema. ¿Qué estamos haciendo en el Café Cultural? Tuvimos un primer Café Cultural hace un mes y medio y ahora el 19 de noviembre vamos a tener un segundo Café Cultural. ¿En qué consiste ese Café Cultural? Rápidamente, Esperanza, y perdóname que meta esta cuña. No, está pertinente, claro que sí. El Café Cultural consiste en traer 3 invitados. Estamos trayendo 3 docentes invitados, docentes codemados ellos, que han hecho producciones. Pueden ser textos, guiones. El Café Cultural anterior trajimos una maestra que hizo una obra de teatro refiriéndose a los falsos positivos, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros hacemos es traer 3 invitados, ellos socializan sus piezas, sus producciones. Entonces ese escenario del Café Cultural es precisamente para que esos compañeros puedan compartir con nosotros, puedan compartir con los demás eso que ellos producen. 19 de noviembre, ¿en qué horario, profesor Manuel? Lo vamos a hacer a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, son 2 horitas, en el auditorio de la Casa de Educación. Entonces ya próximamente esta semana que viene, ya publicamos un banner con la invitación y hacemos eso en las redes sociales, un eco grande para que la gente se acerque. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que en ese espacio va a haber una presentación muy corta de los compañeros con sus producciones y luego está la tertulia, conversación así ya mucho más cercana, relajada, donde el maestro nos cuenta sus experiencias y demás, y nosotros obviamente participamos de ese espacio. Bueno, Wolfgang, hablábamos de los objetivos, de qué se realizó durante el encuentro. ¿Cuál es la mirada hacia el octubre del 2023? ¿Qué trabajo y qué tareas puntuales deja este tipo de escenarios? Sí, digamos que todas las actividades de apropiación social y conocimiento tienen como efecto inmediato la posibilidad de acercarse a la formación de públicos que quieran vincularse con este tipo de temas. Digamos que es como un objetivo inicial. En esa idea entonces ya estamos trabajando, ya el profesor César me abroga un poco el derecho de comentarlo, aunque él es el gestor del asunto junto con Luz Dari. Están trabajando en la edición de una primera publicación tipo gacetilla que se produce del año anterior y estamos evaluando muy seguramente con el equipo de base de Octubre Solidarios, toda esta red que comenté al principio, la posibilidad de empezar a pensar en una publicación digamos, de nuevo conocimiento, bien sea tipo revista o bien sea tipo libro, que empiece a recoger como todas estas memorias en términos formales. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a sacar los clips
de cada una de las intervenciones, y a esos clips de intervención les vamos a formular un medio de interacción que permita a la comunidad que los vea formular preguntas como para problematizar el escenario, y que eso permita también servir como masa crítica para que se empiece a reflexionar en los encuentros periódicos que hace el equipo de base de Octubre Solidarios. Y un tercer y último elemento es que si el próximo encuentro que sea presencial, y ya la idea es poder traer, digamos, no solo invitaciones formales a expertos que hagan reflexión, sino que haya talleres para los maestros de cómo construir, por ejemplo, escenarios de prácticas cooperativas a nivel didáctico en la escuela, o sea, cosas muy puntuales que le permita dotarse a los maestros, a las maestras codemadas y a la comunidad en general de habilidades específicas para explotar ese asunto. Y un cuarto elemento, y permítame, igual que Manuel Acuña, tiene que ver con que este proceso se articula, digamos, a un proyecto de investigación matriz que tenemos en el Centro de Investigación, que es este análisis de megatendencias en el sector de la economía social y solidaria. Nosotros hemos recuperado en el último año cerca de 14.700 fuentes de economía social y solidaria en 6 idiomas, y, digamos, tenemos una serie de publicaciones blandas tipo Twitter, tipo Facebook, YouTube, Internet, que ya estamos acabando de sistematizar. A partir de ahí se escogieron 25 megatendencias, y vamos a empezar ese proceso, digamos, de valoración de las megatendencias con la comunidad directiva de Codema, de suerte que permita, uno, darle réditos a la cooperativa en términos de prospectar su futuro y hacia dónde pueden ir las nuevas miradas de economía social y solidaria, y dos, atender a las necesidades que tiene la base social de asociados en respecto a algo que se manifestaba en la autoevaluación del centro, y esa es la necesidad de reempoderar el problema de los valores cooperativos al interior de las bases sociales. Permítame, lo interrumpo ahí porque, claro, nosotros sabemos que Codema le ha apostado a tener un centro de pensamiento, a tener un espacio de gestión del conocimiento como es uno de las, efectivamente, de las líneas de trabajo. Pero esto del recurso humano, estamos hablando de los maestros, estamos hablando de su quehacer, estamos hablando de acompañarlos en procesos de investigación que ellos hacen, en todo ese tema formativo, pero digamos, para una organización grande como Codema, su recurso humano, sus empleados, sus directivos, ¿qué puede irse trazando en ese trabajo de acercamiento a nuevas competencias, nuevas cosas que deben empezar a implementarse? Digamos que en el ánimo de ser muy responsables con lo que implica pensarse una estrategia de gestión de conocimiento en términos macroorganizacionales, claro, las organizaciones cooperativas son su base social de asociados y se dependen a su base social de asociados. Entonces, en esa medida, el primer anillo de referencia a su base social de asociados, y con una característica particular que tienen, que es digamos, su desarrollo magisterial. Somos de las pocas cooperativas de vínculo cerrado que todavía existen en Colombia, son apenas 4 a nivel nacional que tienen vínculo cerrado, ¿sí? Entonces, sí, lo primero es su base social de asociados y atender a esa vocación magisterial. Entonces, allí un poco también en la estrategia de hacer la visibilización de las prácticas hacia el mes de noviembre, finalizando el mes de noviembre, estamos lanzando un ejercicio de sistematización de prácticas de maestros. Es un formulario donde el maestro simplemente nos dice, mire, yo hago esto, gestiono conflictos en mi escuela a través del tejido, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros recogemos esa ficha y lo que hacemos es decirle al maestro, venga, detrás de esto, ¿usted qué proceso de formación puede generar? Entonces nos va a decir, no, yo voy a enseñar a eso, un taller sobre tejido y gestión de conflictos emocionales. Listo, profe, pongámoslo, hagamos una gran apertura de todos con todos, es decir, no se trata de legitimar un poder vertical, sino de horizontal, y dar pequeños espacios para esas formaciones. Y ahí obviamente entra también el tema de la economía social y solidaria, porque es un valor agregado. Un asunto lateral para empezar a reflexionar sobre esto es que sí estamos en una discusión interna si la economía social y solidaria requiere capacidades y habilidades o lo que requiere son cambio de estructuras paradigmáticas de pensamiento.
Entonces, porque de alguna forma lo que se demuestra en la práctica es que en el gran flujo del poco lo que tú decías, cerca de esos 7,5 millones de personas asociadas a cooperativas de forma estable acceden es por la imposibilidad financiera de acceder a la banca formal. Entonces, allí resulta que la práctica legitima la acción en términos de que llegan allá, sí, por no poder acceder a la banca, pero entonces el leitmotiv es estructuralmente financiero. Si no hay un leitmotiv que esté vinculado a una estructura de pensamiento. Y bueno, y que dicho sea de paso, la invitación que hace este nuevo gobierno de pensarnos en términos de una estructura más colectiva implica también pensarnos en términos de una sociedad más cooperada y que abandone un poco ese gran mito de la competencia con el que hemos crecido 25 y 30 años y pues que nos ha dejado es despojo, muerte y desolación. Es verdad, y el individualismo, ¿no? O sea, cambiar un poquito el chip. El encuentro de octubre es el resultado del trabajo de todo un año. Luz Dari, yo quisiera darte la palabra para que miremos ese tercer momento, por favor. En la última parte hay un ejemplo muy interesante que es el de Jason Gerardo Súa Cajamarca Zapata, que es un abogado y que es líder social en lo que es la región de Cundinamarca. Él nos trajo una ponencia denominada La solidaridad como eje de una nueva sociedad. Lo que hizo el colectivo de abogados en la zona fue descubrir, trabajar un fenómeno que se estaba dando por un tema de energía, pero más allá de contarles las historias, lo que queremos decir es que conjuntamente a través de todo lo que son los mecanismos que se tienen desde el punto de vista jurídico, utilizados como el derecho de petición, la tutela y demás, lograron que efectivamente 23 familias llegaran a su casa la energía que hacía parte de un derecho fundamental que tenemos los colombianos, pero que a esta parte de las regiones no les había llegado. Entonces es como el unirse, ayudar y entender la comunidad también es un ejercicio desde la parte asociativa, ¿sí? Entonces es un ejemplo de ello. Y nuestro último invitado fue Alfredo Cadena Gambo del Departamento de Educación, y él hablaba de la diversidad de economías transformadoras frente a la política nacional. Entonces, pues para concluir a lo largo de Octubres Solidarios, pues vimos los diferentes fenómenos, diferentes posturas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por los invitados argentinos y uruguayos y los colombianos, sino que es un sentir que en este momento se está dando frente a dónde estamos, qué se ha hecho con la economía social y solidaria, y esas fueron las voces que escuchamos a lo largo de Octubres Solidarios. Reitero la invitación para que las personas que quieran profundizar busquen la emisión del encuentro y ahí van a tener, reitero, de primera mano todas las intervenciones de nuestros invitados especiales. A Luz Dari y a Wolfram, mis agradecimientos personales y de este equipo de trabajo por su presentación y por su colaboración en este programa, y aquí los estaremos invitando y esperando en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, muy amables. Todos los destinos que usted y su familia sueñan se hacen realidad con los mejores planes vacacionales y el respaldo, compromiso y cumplimiento de Codema. Una amplia oferta que incluye turismo ecológico, ciudades de tradición e historia, exóticos parajes y culturas milenarias. Disfrute planes de sol, playa y mar. O un remanso para el descanso y la contemplación en nuestras sedes vacacionales. Porque viajar es vivir 2 veces, visítenos y reserve su próximo destino en el Departamento de Recreación y Turismo Social. Les recordamos a nuestros asociados que a partir del martes 8 se reanudan los servicios financieros en la cooperativa, entre ellos el servicio de crédito. Los esperamos en nuestros 4 puntos de atención. Nuevamente el agradecimiento a nuestros invitados y a la audiencia que nos acompaña cada domingo. Estaremos en una próxima oportunidad con un tema de interés, con la dirección del profesor Manuel Sánchez, en la coordinación Alberto Villalba, con la asistencia técnica de Dairo Espinosa y la conducción y producción periodística de Esperanza Puente Santana. Les deseamos un feliz domingo y nos encontramos muy pronto. Chao, chao amigos. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.